play. Word in play. In this unit, we are going to learn the vocabulary of jobs, vocabulario de trabajo, profesiones, jobs. We are going to practice simple present with WH questions, with does. Vamos a seguir practicando presente simple. In lesson B, we are going to learn how to ask for someone on the phone. Vamos a aprender a preguntar por alguien, asking for someone on the phone. Cuando llamamos. How to have someone wait. Cómo hacer que alguien nos espere para poder contestar. And in lesson C, we are going to talk about abilities. Vamos a ver cómo hablar de habilidades with can for ability, el uso de can, el verbo poder, y las preposiciones, conjunciones and, but, and or. Y cómo usar y, pero, y o. Cómo usar esos tres nexos en las conversaciones. So let's start. Let's start with lesson A. This is about jobs. Empleos o trabajos. Jobs. Here you have a picture with the jobs and the people. Let's listen and check. Well, you have to match the vocabulary with the people. Hay que relacionar, match las palabras con el vocabulario. Chequemos pronunciación. Repeat after me, please. A, accountant. Accountant. B, cook, chef. Cook, chef. C, doctor. Doctor. D, electrician. Electrician. E, flight attendant. Flight attendant. F, waiter. 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 G, nurse. Nurse. H, pilot. 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 I, police officer. Police officer. J, receptionist. Receptionist. K, waitress. Waitress. L, taxi driver. Taxi driver. Okay, is there a word that you don't know? ¿Hay algún significado que desconozcan de esas profesiones? La letra K. Ajá, la K. No sé. Waitress es el femenino de waiter. Waiter. ¿Tampoco reconocen waiter? No, profe. Mesero. Waiter, mesero, y waitress, mesera. ¿Y la E, profe? Flight attendant es asistente de vuelo, es decir, sobrecargo o aeromoza. Flight attendant. Aeromoza, sobrecargo. That's it. So let's listen to the audio and please match the words with the pictures. Escuchemos el audio con las respuestas y
Anótenlas, por favor. Take notes. Unit 6. Work and play. Lesson A. What does she do? Page 56. Exercise 1. Vocabulary. Jobs. 1, F. Waiter. 2, I. Police officer. 3, B. Chef. 4, K. Waitress. 5, H. Pilot. 6, E. Flight attendant. 7, L. Taxi driver. 8, J. Receptionist. 9, D. Electrician. 10, A. Accountant. 11, G. Nurse. 12, C. Doctor. Okay, guys, so tell me the answers. A ver cómo quedaría. So, number 1, ya se las dieron. 1 is F, waiter, mesero, F. Number 2, he is a Police officer. police officer. Yes, so letter. ¿Qué letra es? Letter A. No. A. No, police officer. El alfabeto dice A, B, C, D, E, F, G. La B. letra A es la A. Sí, Ay. perdón, pero me confundí. Y se dice ay. Se deben de saber el alfabeto, ¿eh? Ay. Váyanse preocupando porque ya regresamos a presenciales. El inglés ya no va a estar regalado como lo estaban pasando. Ya el sábado nos dijeron, por ejemplo, ya les vamos a dar las tarjetitas para que acuérdense que en nivel 3, 6 y 9 tienen que aplicar filtro, así como hace el CELEX. Tienen que aplicar filtro. Si el alumno no tiene los conocimientos necesarios, no puede pasar de bloque. Entonces, tienen que hablar, ¿eh? Váyanse preocupando y tómenselo en serio, porque ahora sí van a tener sus exámenes filtros. Aunque pasen como que el curso 3, pero en el filtro lo reprueban porque no hablan nada o no entienden nada de una lectura en inglés, no pueden subir al 4. Y así en el 6 y en el 9 para pasar al 10. Entonces, ahora sí ya pónganse a estudiar inglés al 100. ¿Ok? So, Sí, Ok. profe. ajá, ¿alguien dijo algo? Okay, so number 3, this is a sorry, se me fue el internet. ¿En dónde me quedé? ¿O qué me dijeron que no escuché? Era B, la de chef, en el 3. Okay. Thank you, yes. Cook es cocinero, es como pues el que cocina, valga la redundancia, y chef es el cocinero líder, el que pone la receta, el que indica qué hacer, ¿eh? Esa es la diferencia entre cook y chef, cocinero y qué jefe de los cocineros. Number 4. She's a Waitress. waitress, exactly. She's a waitress. Letter K. Number 5. Pilot. Pilot. H. Pilot. Yes. H. Pilot H. Number 6.
She's a J. J. Yes. J. No. Number 6. Flight attendant. Flight attendant. So letter E. Letter E. 7. Taxi driver. Taxi driver. Yes. Taxi driver. Thank you. Number 8. J, ahora sí. Ahora sí es J. Yes. Receptionist. Reception. 9. Electrician. Electrician. It is. Number 10. She, A. yeah, she's a accountant. Contadora, accountant. And 11. G. Yes, G. Nurse. Es una enfermera, nurse. Finally, number 12. Sí, es doctor. Yeah, he's a doctor. Very good, guys. Excellent. Do we continue? Any question? ¿No? ¿Seguimos sin problema? Sí. Ok, ¿algún significado o pronunciación? Pregúntenla con confianza, ¿eh? So, let's go to number 2. Language in context. At work. Lengua en contexto. En el trabajo. At work. Vamos a escuchar estas dos descripciones. Let's read these 2 job profiles. Perfiles de trabajo. Se lee 2 perfiles de trabajo. Job profiles. What are their jobs? Y esta es la pregunta que me tienen que contestar. What are their jobs? ¿Cuáles son sus trabajos? Hay que escribirlos aquí, por favor. So, listen. Page 56, Exercise 2. Language in context. At work. Lucia Ortega works in a hospital from 11 p.m. to 7 a.m. What does Lucia do? She's a nurse. Henry Jenkins works in an office. He's an accountant. What company does Henry work for? He works for A1 Accountants. Ok, 2 voluntarios que me ayuden a releer, por favor, los perfiles. 2 volunteers. ¿Cómo dijo, profe? No escuché. 2 volunteers. 2 voluntarios para leer lo que está aquí. Yo, profe. Yo, profe. Ok, Eric and... ¿Quién es el otro? Adalberto. Adalberto. Okay, so start Eric, please, with the green one. Lucia Ortega works in a hospital from 11. 11 p.m.
to 7 a.m. What does Lucia do? She a nurse. She's a nurse. Okay. Thank you. Okay, very good. Adalberto, continue. Henry Jenkins works in an office. He's an accountant. What company? Okay, accountant. Account, como What con accountant. company? Accountant. Accountant. Okay. Town. What company? ¿Cómo? Continúa, termina. Okay, what company does Henry work for? He works for A1 Accountant. Ok, corregimos. Contadores accountant, como con una accountant. Repeat, accountant. Accountant. Ahí está, accountant. Okay, Y, thanks. You're welcome. Y el auxiliar does es entre una O y una A. Es un sonido entrecerrado de O-A. Does. Does. No digan das por completo con A, das, ni tampoco digan dos por completo con O, como si estuviéramos diciendo dos en español, no. Es entre una O y una A. Es algo así, un poco complicado, ya sé, pero así son los sonidos del inglés. Es entre una O y una A la pronunciación. Does. Does. A ver, traten de hacerla. Does. 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 Chequen cómo no hago la O completo como en español, que nosotros decimos dos con la O así. O, dos. No. Es entre O, A. Por eso me queda en medio el sonido. Does. Does. Everybody, todos háganlo, porque con esto siempre luego me andan diciendo dos. Does. 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 Ok, thank you. Ahí practíquenlo. Acuérdense que no me digan dos en español. Does. Ok, ¿hay algo de estos dos perfiles que no comprendan? ¿Alguna palabra o expresión? Ninguna, profe. Ok, great. So, tienen una pregunta para ustedes entonces. What about you? Ah, faltaba esta, contestarla. What are their jobs? Lucia is a what? Lucia is a nurse. Yes, Lucia is a nurse. And Henry is a? Accountant. Very good, an accountant. An accountant. Great. A ver, recuérdenme por qué aquí digo a nurse, Lucía es una enfermera y Henry es un contador. ¿Y por qué aquí uso an accountant? ¿Por qué a y luego an? Por la inicial, ¿no? Porque en nurse se escucha como consonante y en an. ¿Y en an qué pasó? Porque es una vocal con la que empieza. Ok, good. Bueno, estuvo mejor la primera explicación de por qué se escucha. Eso es importante. Si el sonido que sigue, sonido, es de consonante, utilizo a o a, la pueden pronunciar. Lucia is a nurse o Lucia is a nurse. Pero si el siguiente sonido es de una vocal, entonces uso an accountant.
Un contador o una contadora. An accountant. Ujú. Good. Muy bien. Nada más para hacer el review. Nomás acuérdense que depende de cómo se escuche, no de cómo se escribe, porque luego cometen errores. Por ejemplo, siempre les pongo esto. MP3 player. MP3 es reproductor de MP3. MP3 player. ¿Con qué lo completo? ¿Con A o con AN? And. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Yo creo que es con A porque M es una consonante, entonces suena como consonante. Hace cacofonía ahí, ¿no? MP3 player. MP3. ¿Con qué suena? MP3. Sí. ¿Consonante o vocal? MP3. Con vocal. Con vocal. Entonces, ¿debo escribir? A1. And. Yes, exactly. Estas son las palabritas trampa. Por eso se tienen que fijar en cómo se escucha. MP3. La M se pronuncia como M, o sea, con una E. MP3, así que es una vocal. Por ende, sería con AN. Un reproductor de MP3 se diría an MP3 player. An MP3 player. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Ahora sí, dice, what about you? ¿Y qué hay de ti? What about you? Do you have a job? Do you have a job? ¿Tiene usted un trabajo? What is it? ¿Qué es? What jobs do you think are interesting? ¿Qué trabajos son importantes? Muy bien, en esta última entonces hay que describir rápidamente nada más a qué se dedican. Si no trabajan, pues sería I don't work. Yo no trabajo. I don't work. I'm a student. Soy estudiante. I'm a student. Pero si sí tienen un trabajo, pues díganlo, ¿no? Si trabajan como meseros, bueno, si por ejemplo son estudiantes y también me trabajan como meseros, pueden escribir I'm a student. Soy un estudiante. I'm a student and I work as a waiter. Y yo trabajo como un mesero, como mesero. I am a student and I work as a waiter. Y ahí la cambian, ¿no? Si trabajan como eléctrico, I work as an electrician. Si trabajan como, I don't know, como asistente de algo, assistant, ¿no? Sport assistant. Asistente de deporte, ¿no? O fitness coach, coach de fitness, o Zumba coach, or something like that. Ahí, por favor, ahí redacten en una frase pequeña si tienen algún trabajo o si solamente se dedican a estudiar. Finish? Me avisan si podemos continuar. Yes. Do we continue? Yes, continue. Okay, thank you. So let's go to next page. Let's go to the grammar. Vámonos a la gramática entonces. A recordar cómo usar el simple present WH questions with does. Cómo usar el presente simple. Antes habíamos recordado el presente simple en la clase pasada para hacer oraciones. Pues nada más quisiera recordarles que para hacer preguntas en presente simple tenemos dos auxiliares. We use do and does to make questions. Usamos do y does para hacer preguntas. En la última unidad del curso pasado se hicieron muchas preguntas con do. En esta vamos a practicar las de does.
usamos does para hacer preguntas sobre él, sobre ella y sobre eso. He, she, it. Y usamos do para hacer preguntas sobre yo, sobre tú o ustedes, nosotros y ellos. I, you, we, they. Aquí tenemos ejemplo con el verbo work, el verbo trabajar. Does he work? Así yo preguntaría, ¿él trabaja? Does he work? Does she work? ¿Ella trabaja? Does she work? Does it work? Eso funciona porque cuando hablamos de cosas, la traducción del verbo work es funcionar. Does it work? Eso funciona. Do I work? Yo trabajo. Do I work? Do you work? ¿Tú trabajas? Do you work? Do we work? ¿Nosotros trabajamos? Do we work? Do they work? ¿Ellos trabajan? Do they work? Así hacemos las preguntas. Recuerden que does y do son auxiliares, son verbos auxiliares, auxiliary verbs. Lo que significa que los necesitamos para hacer las preguntas, siempre tienen que ir, pero no tienen traducción al español. En español no significan nada. Por eso, does he work simplemente es él trabaja. No puedo decir, ¿hace él trabajo? O hago yo trabajo, no. El do y el does son auxiliares. Me indican que eso es una pregunta. Es más, son como el signo de interrogación al principio, que en inglés no lo usamos. Son como el signo de interrogación al principio, solamente para que yo sepa que es una pregunta, pero no significan nada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Por último, en esta lección vamos a ver WH. Para hacer WH questions, esas van primero. Primero va el WH y después va does o do, después el sujeto y por último el verbo. Esa es la estructura. WH questions plus do or does plus subject, el sujeto, plus verb plus complement. Ya si hay complemento va al final. Esta es la estructura de una pregunta. WH question, luego el do, el does, el sujeto, el verbo que indique la acción y por último el complemento. Ahora, ¿me recuerdan cuáles son los WH questions? What? What? ¿Qué significa? ¿Qué? O ¿Qué o? ¿Qué otro significado? ¿cuál? ¿Qué o cuál? Muy bien. ¿Qué otro WH conocen? Where, Where. ¿Qué significa where? ¿dónde? ¿Dónde? Muy bien. ¿Cuál más? La de why. Why? Why. ¿Qué es why? ¿Por qué? Perfect. ¿Cuál más? Will, Creo que escuché when. When significa ¿Cuándo? ¿cuándo? cuando. Ya. Yup. ¿Qué otra? Will, Para preguntar por personas. ¿quién? Ajá, pero ¿cómo se dice quién? Sería will, Who. W-H-O.
Ajá, who. J-U se pronuncia. Who. Okay. Who. Ok, ¿quién? Se dice who. J-U. Who. No digan who. Who. ¿Y cuál nos falta? Nos falta una muy importante. El cómo. ¿Cómo se dice cómo? Ujú. Sí, efectivamente nos falta cómo, pero ¿cómo se dice cómo? How are you? How. How no empieza con WH, pero tiene WH. H al principio y W al final. How. How también es un WH question. Significa cómo. Como en how are you, ¿cómo estás? También puede significar cuánto, como el how much is it, ¿cuánto cuesta? How much is it? Entonces, esos son los WH questions. What, where, why, when, who y how. Esos van a ir al principio de una pregunta antes de do y does. Got it? ¿Entendido? Got it. Okay, so do we continue with the book? Yes, teacher. Excellent. So, let's see. Let's go to the book. Let's go to listen the grammar. Vamos a escuchar los ejemplos de la estructura que acabamos de armar. Listen. Page 57, Exercise 3, Grammar. Simple present WH questions with does. What does Lucia do? She's a nurse. When does she work? She works from 11 o'clock to 7 o'clock. Where does Henry work? He works in an office. What company does Henry work for? He works for A1 Accountants. Ok, ahí está la estructura otra vez. Para hacer preguntas uso primero el WH. Por ejemplo, aquí miren, what, when, eso es lo que va a ir primero, una pregunta. Where, what. Luego va el do o el does. Aquí va does. Does porque estamos hablando de Lucía y Lucía es ella, she. Recuerden que she va con does. Does, aquí está, porque estamos hablando de ella, does. Bueno, aquí como les dije en esta unidad vamos a practicar does. Do ya no tanto porque se usó en la clase pasada, el curso anterior. Does porque estamos hablando de Henry. Y aquí está does porque estamos hablando de Henry también. Luego sigue el verbo, aquí está do. Verbo, cierto, aquí me faltó el sujeto en la fórmula. Sorry. WH plus do or does plus subject más el sujeto plus verb. Ahora sí va el verbo and the rest. Y el resto, el complemento, ya lo que le quiere poner. Es opcional, el complemento no tiene siempre que aparecer. Por ejemplo, aquí tenemos WH, does, auxiliar does. Luego el sujeto, que es Lucía. Y por último, el verbo que indica la acción. Ya no hay complemento, no hay problema. ¿Qué significa? What does Lucia do? ¿Sería qué hace Lucía? Yes, exactly. ¿Qué hace Lucía? Muy bien. ¿Qué hace Lucía? Este dos no significa nada. Es auxiliar para hacer preguntas. Luego el siguiente ejemplo. WH, auxiliary does, subject, sujeto, work. Y el verbo. When does she work? What is that? When does she work?
¿Cuándo trabaja ella? Cuando trabaja ella. Muy bien. Cuando ella trabaja. Bueno, aquí están las respuestas. Las olvidé leer. She's a nurse. Ella es enfermera. She works from 11 to 7. Ella trabaja de las 11 a las 7. Hasta las 7. From 11 to 7. Luego dice, where does Henry work? Sigue la estructura. WH, auxiliary does, subject, action verb. What is that in Spanish? Where does Henry work? ¿Dónde trabaja Henry? Good. ¿Dónde Henry trabaja? He works in an office, contestan. He works, él trabaja, in an office, en una oficina. Por último, what company does Henry work for? ¿En qué compañía trabaja Henry? Muy bien, ¿en qué compañía Henry trabaja? ¿Para qué compañía trabaja? For significa para. ¿Para qué compañía trabaja Henry? He works for A1 Accountants. Él trabaja para la compañía A1, contadores A1, así se llama, ¿no? He works for A1 Accountants. Okay, guys, that's the structure. Esa es la estructura. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok, let's see. Vamos a ver. Hay que completar el ejercicio entonces. Está sencillísimo. Complete the conversations with the correct words. Hay que completar los espacios con las estructuras que nos faltan. Puede ser el WH, puede ser el auxiliary verb, puede ser el verbo en acción, sujeto, etc. Completen por favor la conversación. Aquí arriba está la estructura, no lo olviden. Primero el WH, luego el auxiliar do, does, sujeto, subject, verb y complemento. So, 1 minute. Me van avisando si ya lo tienen terminado. Me avisan si terminan con diciéndome finish, I finished.
¿Todavía no, chicos? Finish. Sí. Thank you. Thank you, Eric. Ok, vamos a ver cómo nos quedó entonces. Me preguntan, what does your brother do? ¿Qué hace tu hermano? Oh, Tom's doctor. Tom es doctor. Really? ¿En serio? Really? ¿Cómo completaron esta pregunta? Where? Does he work? Very good. Where? Porque contestaron con un lugar. He works in a hospital. Él trabaja en un hospital. Entonces sería where, ¿dónde? Where does he work? Work. Muy bien. Where does he work? ¿Dónde trabaja? He works in a hospital. Next. Me hacen una pregunta. Does Sue? Y la persona me contestó on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Los lunes, miércoles y viernes. Mondays, Wednesdays, and Fridays. ¿Qué le preguntaron entonces? When does she De nuevo no se escuchó el auxiliary verb. Perdón, el WH. when does Sue work? Good. Sería when. ¿Cuándo? When does Sue work? ¿Cuándo trabaja Sue? When does Sue work? Ya dijeron on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Lunes, miércoles y viernes. And company does she for? Me dicen she works for Town Bank. Trabaja para el banco Town. ¿Qué me hace falta? What? 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 Work. Work. Muy bien. What company does she work for? ¿Y para qué compañía trabaja? Very good. Ya tienen ahí la respuesta. Trabaja para el banco Town. Good guys. Any question here? No? Nothing. Great. Ok. Para terminar este de aquí nada más, por favor, pair work. Bueno, no podemos hacerlo en pairs. Dice, write questions about Mr. Miller, Lisa, and Nicole. Then ask and answer them. Hay que hacer preguntas respecto a estas tres personitas que tenemos aquí. Mr. Miller, Lisa, and Nicole. Con base en las imágenes, en los datos de la imagen. Por ejemplo, aquí vemos lo que él hace. Él es un maestro, ¿no? Entonces la pregunta sería, what does Mr. Miller do? ¿Qué hace Mr. Miller? Terminen, por favor, hagan otra pregunta que le podamos hacer. Ya les pusieron el WH question, así que no está tan difícil. Luego aquí tenemos también con Lisa, que nos da aquí unas horas, por ejemplo. Y Nicole, que ya sabemos el nombre de su empresa. Terminen, por favor, las preguntas para ellos. Un minutito. Además de what does Mr. Miller do, ¿qué otra cosa pueden preguntar sobre él? Sería, where does he work? Yeah, very good. Where does he work? Podemos preguntar dónde trabaja. Where does he work? What about Lisa? ¿Qué podemos preguntar de ella? What? What is your name? No, porque tienen que ser preguntas donde haya do y does. Ahorita el verbo to be no. Podría ser what does Miss Lisa? What does need Lisa? ¿Cómo que necesita Lisa? No, es Miss de señorita. Miss, ok. What does Miss Lisa? Ajá. Falta el verbo.
Do. Do, exactly. Okay, good. Eso está bien. O what does Lisa do? Nada más. What does Miss Lisa do? ¿Qué hace la señorita Lisa? What does Miss Lisa do? Acuérdense que el hace es el verbo aquí, ¿eh? El does es un auxiliar. Y luego, when. When what? When does she work? Exactly. When does she work? ¿Cuándo trabaja ella? When does she work? Ujú. Luego, Nicole, where? ¿Cómo la completamos? Where does she work? Where does she work? Exactly. ¿Dónde trabaja ella? Where does she work? Y por último, what company? Does she work for? Exactly. Does she work for? Ujú. What company does she work for? Yes. ¿Para qué compañía trabaja? Ujú. Good guys. Esas serían las preguntas para esas imágenes. Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? De mi parte no. Ninguna, profe.